Si les parece, Gracias. arrancamos, damos inicio a este quinto encuentro que empezó de una forma bastante cálida para mí. Todavía hay partes de Argentina que me falta conocer, así que ojalá que pronto sea eso. Le damos la bienvenida, junto con Guille, al quinto encuentro para counselors laborales. En esta ocasión tenemos la temática de acoso laboral, de la mano de Leandro Librandi. Agradecemos a Lean por prestarse a exponer esta temática y facilitarnos este encuentro. Recuerden que estos son encuentros, no son charlas, no son talleres ni capacitaciones, sino que es un encuentro en el cual lo hacemos entre todos. Por lo cual la participación es libre, les pedimos por favor participen, generemos feedback, el que quiera compartir, comparta. Estos encuentros quedan grabados para después subirlos a nuestro canal de YouTube de Counseling Laboral a Argentina, como para que también quede un antecedente de todo lo que se va trabajando en estos encuentros y de las temáticas que vamos tocando. Así que les agradezco por estar y espero que disfruten este encuentro, ¿sí? Va a durar 1 hora y media aproximadamente, 2 horas como mucho, pero la idea es que dure 1 hora y media. Guille, no sé si querés decir algo. Si Sí, no, sí, siempre quiero decir algo. Ok. Bueno, gracias a todos por estar. El tema acoso es un tema creo que muy importante. El acoso laboral especialmente y el acoso laboral como un fuerte impacto en la salud mental de las personas, ¿no? No es un problema menor, no es una molestia o una pequeña dificultad, sino es algo que afecta grandemente a las personas y puede producir desestructuración también en las personas. Así que nada, ganas de arrancar y escucharlo a Leandro. Adelante nomás. Gracias. Bueno, Guille, Dami, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a compartir este espacio con todos los colegas, también por difundir el counseling desde su lugar, ¿no? Que eso es algo que estoy viendo desde hace un tiempo, el hecho de la difusión en diversas ramas que cuando yo me recibí, por ejemplo, no se hablaba del counseling, por ejemplo, y el género, que veo que ustedes están proponiendo cosas con respecto a esa temática, y lo que estoy viendo es justamente eso, y es muy importante que el counseling se siga difundiendo este tipo de ideas y se vaya insertando en temáticas que por ahí antes estaban dominadas por otras profesiones, ¿no? Antes, por ejemplo, el ámbito de lo laboral tenía pleno hegemonía para la parte de los psicólogos y quizás y los psiquiatras. Y realmente, si nosotros somos conscientes de que todas las profesiones pueden colaborar y trabajar de manera interdisciplinaria para subsanar este tipo de conflictos, yo creo que va a ser un rico aprendizaje para todos los profesionales. En otras palabras, también, bueno, quería agradecer a todos los presentes hoy por tomarse esta tarde de sábado tan lindo que nos toca, en estas jornadas de actualización profesional, que en nuestro campo es muy importante, la actualización continua, porque nosotros somos nuestras propias herramientas de trabajo y bueno, es fundamental el saber más para poder disponer de mayores herramientas para poder brindarle ayuda a los otros. Así que bueno, quería arrancar un poco con eso y quería presentarme un poquito como para que conozcan un poco mi recorrido, mi trayectoria, que bueno, Dami y Guille ya lo conocen. Soy counselor, egresado del Instituto de Enseñanza e Intercambio, que se encuentra en Urquiza, Buenos Aires, Argentina. Tengo un postítulo en desarrollo personal, en acoso laboral en la Asociación Argentina de Salud Mental y otro postítulo más en psicopatología laboral. Además de que estoy terminando la licenciatura en psicopedagogía con una tesis que trata acerca del ciberacoso en las instituciones educativas formales. A mí me gustaría arrancar quizás esta ponencia, ahora voy a compartir un poco pantalla,
Y les quiero preguntar a ustedes, ¿qué consideran que es el trabajo? ¿Qué entienden por lo que es trabajo? A mí me resulta muy efectivo decir que no se amontonen mientras estoy esperando una respuesta. Yo te digo, ese tip es muy efectivo. Leandro, discúlpame, ¿cuál fue tu pregunta? La pregunta es, para ustedes, ¿qué sería el trabajo? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Para mí el trabajo es dignidad, es obligación, responsabilidad. Uh-huh. Bien. ¿Qué más? Podemos ir pensando también y repensando acerca de lo que conseguimos como trabajo. Para mí, trabajo es una tarea en la cual espero se me dé una remuneración. Es una tarea que se te dé una remuneración. Sí, es una tarea que tengo que realizar sobre la cual espero que se me dé una remuneración. Uh-huh. Bueno. Es una jornada de actividad que tiene un intercambio que es un bien para un fin determinado. ¿Sí? Hay un bien, una retribución que puede ser económica o no, ¿sí? Con un fin determinado. Dependiendo también del trabajo que vos elijas. Si vos, tu trabajo es muy placentero, no lo vas a sentir como trabajo, ¿sí? Pero si tenés un trabajo que solo te genera esta cuestión del bien, de la retribución del bien económico, muchas veces termina siendo un peso, ¿sí? Uh-huh. Y no algo de disfrute, no una elección. Y yo creo que hay como un porcentaje grande de no elección de trabajo, sino por una cuestión de necesidad, de un modelo socioeconómico y cultural, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Respecto a lo que dice Marisa, por ahí el trabajo es una obligación cuando tiene que ser remunerado, como decía María Isabel, o no, ¿no? Porque también, bueno, los trabajos comunitarios que no son remunerados y uno los hace porque es solidario y generoso, o mismo este encuentro que va a llevar 1 hora y media, 2, y es trabajo para Leandro, para Damián, para Guillermo. Uh-huh. Sí, es cierto. Bueno, son muy interesantes sus apreciaciones y sí, coincido con la gran mayoría, pero también hay que entender que el trabajo, ¿sí? el lugar de trabajo, el ámbito laboral, es el tercer ámbito social en el cual el ser humano o el sujeto o las personas desarrollamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y esto es fundamental para comprenderlo, porque en una primera instancia, ¿sí? Las personas están insertas en el primer órgano social, que es la familia, donde desarrolla gran parte de su vida, gran parte de su tiempo, y donde adquiere todas las herramientas, tanto psíquicas como emocionales, para vincularse, para sociabilizar, para afrontar la vida. El segundo ámbito es la escuela, que es donde uno empieza a tener un intercambio con lo diferente, con lo distinto. Ya no es uno, sino que son otros. Es uno con otros. Y en ese intercambio es donde se produce el tejido social que nos conforma a nosotros como comunidad. Y el tercero, justamente, es el ámbito laboral. Ustedes piensen que la mecánica del trabajo un poco está pensada como los sistemas escolares, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es el lugar donde mayor tiempo pasamos de nuestra vida. Por lo general, las jornadas de trabajo, bueno, en este caso también actualmente están las jornadas part-time, pero por ejemplo, también tenemos que pensar que parte del trabajo es también el tiempo de viaje, tanto de salida de nuestro hogar como de llegada y viceversa. Bueno, quizás ahora no tanto, pero eso es algo de lo que vamos a hablar después igual también. Y es un lugar
sumamente importante, porque estaba escuchando las definiciones que ustedes daban y creo que Marisa habló de intercambio. Sí, no solo es un intercambio en el hecho de las relaciones de trabajo, sino también en un vínculo desde lo social. Vanessa, ¿sí? ¿Querías decir algo? Sí, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se me ocurría poner una diferenciación entre trabajo y empleo, ¿no? Donde un poco tomando lo que decía Melissa, el trabajo es una tarea o labor que vos realizás que puede ser remunerada o no, mientras que el empleo es la tarea remunerada que además está dentro de un marco legal, social, de derechos del empleado y demás. ¿Puede ser? En realidad el empleo operaría como una especie de sinónimo de trabajo. Trabajo en realidad más que nada es la categoría universal por la cual está inscripta una persona y que realiza una labor específica y determinada. ¿Sí? Estas son las definiciones básicas y concretas de lo que es el trabajo. El empleo es la acción en realidad. Es la acción que realiza la persona dentro de un determinado ámbito laboral. Ok. Muy buena tu observación, igual gracias por preguntar. A vos. Gracias. Entonces, nosotros sabemos que en el trabajo nosotros pasamos gran parte del tiempo en un intercambio con los demás. Y hago un hincapié en esto antes de pasar a lo concreto y a lo estructural de la charla con respecto al acoso. ¿Por qué? Porque en ese intercambio social se produce lo rico del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros, los sujetos, somos seres sociales y estamos en un continuo intercambio. Nuestro trabajo, ya sea comunitario, ya sea no remunerativo y demás, tiene una doble retribución. Una retribución material y una retribución simbólica. La retribución material, bueno, todos sabemos cuál es claramente, ¿no? Son los beneficios económicos que nosotros recibimos por una tarea determinada que desempeñamos en la realidad. Esto es un hecho. Ahora, la retribución simbólica tiene que ver más que nada con cuestiones un poco más implícitas y abstractas que hacen también y que condicionan y configuran mi relación con mi trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en la teoría de los sistemas, nosotros dentro del trabajo somos una parte del todo, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en esto, lo bueno sería tener en cuenta que la retribución simbólica es el vínculo que nosotros establecemos con los diferentes compañeros de trabajo. Por ejemplo, desde una mirada horizontal y desde una mirada vertical. Entonces, ahora nos estamos metiendo en la temática que, bueno, nos compete el día de hoy. ¿Qué pasa cuando se producen situaciones de acoso dentro del trabajo? Cuando nosotros estamos inmersos, como dije antes, tantas horas de nuestra existencia en un mismo lugar donde justamente no la estamos pasando bien. Alguien, no me puedo acordar quién lo dijo, se refirió al trabajo como un lugar de intercambio, ¿sí? Y esto es tal cual. Ahora, ¿qué sucede cuando uno no es feliz dentro de su propio trabajo, pero por un temor, por miedo, porque generalmente lo que nos hace a veces nos impide reaccionar es el temor a lo desconocido, a lo que pueda suceder, a lo que pueda acontecer? ¿Qué pasa cuando una persona no se siente realizada en su trabajo, no se siente a gusto, no se siente cómoda, pero se queda igual? ¿Por qué creen ustedes que esto sucede? Yo en mi caso me quedé 10 años en un trabajo por temor a no quedarme sin dinero, porque viví mucho tiempo en estado de pobreza toda mi vida, entonces el dinero para mí era tan importante que me aguanté un acoso laboral, maltrato psicológico terrible, y de todos modos me rescindieron el contrato y me sacaron como si fuera una cosa, y fue horrible, pero al mismo tiempo liberador. Horrible y liberador, es verdad.
Bueno, esto que decís es muy importante y da el pie para pensar que nosotros actualmente estamos situados desde el paradigma de la complejidad. Entonces ya nosotros es más factible no pensar las cosas de manera dicotómica, sino como parte de, porque para vos, muchas gracias por compartir lo que dijiste recién, para vos fue liberador, pero a la vez fue horrible. Entonces, ¿cómo pueden ser estas dos sensaciones disímiles, ¿no? Habitarlas en una persona. Bueno, sí, ¿no? Porque por un lado está lo horrible de quedarse sin trabajo, pero aliviador por salir de ese sistema, ¿no? Que muchas veces enferma a las personas, en el sentido de que genera desequilibrios desde este lugar. Lo que decís, Raquel, es muy cierto. Muchas veces las personas que sufren de acoso de trabajo se quedan en los mismos por miedo. Justamente este miedo es a no conseguir otro trabajo, y fíjense lo paradójico que es esto. Lo paradójico que es esto, porque el temor a quedarse sin trabajo y a no percibir dinero es mucho más terrible que sufrir acoso de manera diaria, porque la realidad es que el acoso de trabajo es una conducta abusiva, como estamos viendo en pantalla, que se realiza a través del tiempo y de forma continua. Esto no cesa hasta que ocurren dos cosas. O que el trabajador, me permito tomar esta licencia, Raquel, espero que no lo tomes mal, hasta que el trabajador no termina con su propia vida debido a la angustia que le provoca sufrir acoso, o hasta que toma otra decisión y es despedido, porque muchas veces el acoso está dirigido a personas, ¿sí?, que buscan ser destruidas por el otro. Esto es desde la visión del acosador, ¿no?, que claramente tienen rasgos de perversos, ¿no? Este tipo de personas gozan con el sufrimiento de la persona y justamente son conductas, ¿no?, claramente patológicas y disfuncionales, cuyo goce y finalidad es ver al otro dominado, ¿sí? Es como la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? El dominio del deseo del otro, que es algo más abstracto, es algo más emocional. Mi forma de dominarte a vos es capturando tu deseo. Y en esa captura del deseo te impido ser vos. Y en esa forma, en esa negación del otro, la misma persona se va deteriorando. Sí, yo me enfermé realmente, por eso. Estaba muy estresada y cada día que iba a trabajar deseaba, no quiero volver acá, no quiero estar acá, pero no podía irme, era como que algo que me bloqueaba el temor, el miedo. Sí, por lo general las personas viven esto como un escenario tortuoso. Guillermo hablaba recién de desequilibrios y desestructuras mentales. Bueno, también esto pasa desde lo corporal, porque la realidad es que, como todos sabemos, el cuerpo habla cuando nosotros emocionalmente no podemos expresarlo o nos desborda el malestar. Se traslada al cuerpo y somatizamos todas estas sensaciones. Y por lo general pueden llegar a desarrollar cuadros como taquicardias, bueno, el estrés, el conocido síndrome del burnout, ¿no?, donde hay un exceso de estrés por parte de la persona que lo padece, afecta a la parte cognitiva, uno se siente que no puede desempeñarse de la misma manera como todos los días, como uno empieza a sentirse, metafóricamente hablando, como en una cárcel de sí mismo, donde su yo empieza a verse como más constreñido, donde no puede actuar y ser. Hay como una especie de encarcelación del ser, y la persona ya no puede obrar como está acostumbrada. ¿Por qué? Porque el otro está acosándolo. ¿Por qué? Muchas veces esto sucede porque este tipo de personas ven al otro como una amenaza. ¿Por qué? Porque quizás es más capaz y por lo general
estas personas que son perversas y además son narcisistas. El narcisista tiene una imagen de sí mismo extremadamente empobrecida. Entonces, cuando esto sucede, la otra persona, que puede llegar a tener habilidades, ¿no?, destrezas, o puede llegar a ser muy competente en su trabajo, o puede llegar a ser una persona también sociable, ¿no?, en su trabajo, es vulnerada por este tipo de actitudes, es porque es percibida como una amenaza para quien produce estas actitudes de acoso. Y su funcionalidad, justamente, es destruir esa amenaza. Esta es la finalidad por la cual se acosa el trabajo. Y el mismo, como nosotros estamos viendo, puede ser vertical, ¿no?, del jefe a los empleados, inclusive también de los empleados al jefe. Hay casos registrados donde, por lo general, a ver, un puesto de gerenciamiento, que es muy común ahora en este tipo de organización del trabajo, ¿no?, en este paradigma administrativo del trabajo, donde ya los puestos de jefaturas no tienen más en cuenta la antigüedad del trabajador como en otros tiempos, sino que tiene que ver más con la formación o capitalización de los saberes. Y llega a un nuevo puesto de trabajo, ¿no? También puede ser acosado por los mismos empleados, que quizás tengan muchísimos más años dentro de esa organización y se les dé como la autonomía de la antigüedad, que este es un concepto también bastante nuevo. Esta autonomía de la antigüedad les genera una sensación de omnipotencia y se crea esta fantasía de que si vos sos nuevo y sos el jefe, te tenés que ganar el lugar. Nosotros no te vamos a obedecer por una cuestión hecha mágica de la existencia, sino que vos te tenés que ganar tu puesto como jefe, aún siendo contratado. Y esto tiene que ver con lo tácito e implícito de los vínculos dentro de un ámbito laboral. Y por supuesto, el acoso también puede ser horizontal, ¿no?, entre colegas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en esto a mí me gusta mucho citar a Foucault, ¿no?, que ¿cómo puede darse el acoso de trabajo si no hay jerarquía de poderes? Porque por lo general las personas entienden que el acoso se da entre jefes y empleados. Bueno, esto no siempre es así. También se da entre mismos compañeros del trabajo. Y en esto Foucault dice algo muy importante. El poder no se posee, sino que se ejerce. Y en esta horizontalidad de los vínculos, ¿no?, porque estamos hablando dentro de la jerarquía de un trabajo, este grado de poder ya depende de la constitución subjetiva de la persona que lo ejerce, no del rango laboral que posea. Y esto es muy importante entenderlo, porque a veces se cree que solamente los jefes pueden, o solamente los CEOs, o bueno, no, en este caso gente con jerarquía puede ejercer acoso, y no es así, porque a veces empleados también pueden volver loco, dicho en criollo, a una persona con jerarquía, o inclusive entre los mismos compañeros. Y muchas veces esto es silenciado en las organizaciones. Silenciado y permitido, porque dichas organizaciones tienen habilitados, ¿sí?, estas formas de relación y de vínculo, y a veces los canales de comunicación son absolutamente disfuncionales. Entonces, lo que sucede a veces es que las personas se ven aisladas dentro de su mismo grupo de trabajo. Y esta es otra de las consecuencias, y estas son otras de las estrategias que usan las personas que generan generan conductas de acoso. Es aislar a la persona acosada. Como dije antes, el trabajo es un ámbito de relación social. Uno es con el otro, uno es con los otros y los otros son como uno. Entonces se generan vínculos, se generan rituales dentro del trabajo. Se generan relaciones que van más allá de lo laboral, que van más allá del hecho del saber hacer, sino que es en los ámbitos de trabajo también es un conjunto de saber ser, ¿no? Cuando
se generan inclusive lazos de amistad dentro de las personas que trabajan. Y esto va más allá, ¿sí? de quizás el hecho de tener una retribución económica. No, esto tiene que ver más que nada con la retribución simbólica de la que estaba hablando hasta hace un ratito. No me pasa la pantalla. Quería pasar a la próxima diapositiva. Ahí está. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Guille, Dami. Por mí vamos bien, ¿eh? Es más, quiero seguir escuchando. Oh, porque a veces yo puedo hablo un montón y a veces me olvido que por ahí si alguien quiere preguntar algo, acotar algo, ¿viste? Y sigo, agarro viaje y no. Tranqui, no te preocupes, no te preocupes. Bueno. No sé si alguien quiere compartir algo de lo que estuviste hablando, pero si no, seguimos. Dale. Yo no los veo a todos porque estoy compartiendo pantalla, pero avísame si alguien quiere hablar. Dale, de última que levanten la mano con la reacción del Zoom. Dale, perfecto. Bueno, sí. sigo. No, por chat. Dale. Bien. Algo muy importante en esto, para nosotros, para saberlo, para distinguir cuándo es una situación de acoso de trabajo y cuándo no, es tener en cuenta que el factor tiempo es fundamental. Tiene que ser sostenido a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si no se la considera únicamente como una especie de conflicto aislado. Y los conflictos aislados son completamente normales y comunes, como para usar este tipo de terminologías, ¿no? Para ponerle algún nombre específico, en las relaciones laborales. Es normal que haya desavenencias, conflictos, discusiones en los trabajos. Pero ¿qué diferencia un conflicto, un hecho aislado de acoso? Bueno, el tiempo. El tiempo y los actores. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a tener problemas con un compañero o con un jefe. Puedo discutir. Y puede quedar ahí. Puede durar un par de horas el enojo, lo que sea que haya provocado este tipo de situaciones, pero nada más. Pero ¿qué pasa cuando ya esto empieza a escalar en situaciones ya de mayor envergadura? Por ejemplo, cuando un jefe empieza a darle mucho más trabajo del que tenía antes la persona, cuando empieza a darle trabajos que están muy por debajo de su puesto laboral, que esto entra dentro de las categorías de la humillación también, ¿no? Porque estas son actitudes bastante comunes, ¿no? El hecho, la intención de rebajar al otro, de humillarlo, dentro de lo que hablamos antes, de la reducción del deseo del otro, del dominio. Si yo lo humillo, lo vuelvo pequeño. Si lo vuelvo pequeño, lo vuelvo maleable. Y justamente el deseo de esta otra persona es devorarlo. Metafóricamente hablando, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando sí es acoso laboral, cuando se descalifica al empleado, o cuando el empleado descalifica al jefe, o cuando se descalifican entre compañeros. Estas son cuestiones que son datos que se han recabado de muchos trabajos científicos y encuestas a distintos trabajadores. Estos son los hechos más comunes que acontecen en el trabajo y que muchísimas veces están naturalizados. La descalificación. La descalificación es algo muy común y no se toma en cuenta que esto puede llegar a herir a la persona, ¿no? Hay un pensador que dice que las palabras abren mundos y también pueden llegar a herir interioridades, ¿no? A mí me gusta citarlo para nombrar estos hechos. Bueno, el aislamiento, ¿no? Que a veces pasa que, por ejemplo, de la noche a la mañana, o esto es reiterativo, esta persona, ¿no? Vamos a poner este nombre de acosador, se rodea de justamente estas personas que muchas veces son los testigos o rehenes. A mí me gusta nombrarlos en esta doble percepción, que después voy a explicar por qué.
y aíslan a esta persona. Por ejemplo, inclusive llegan a tener actitudes como planificar salidas delante de esta persona, no incluyéndolo, pero asegurándose que los escuche para hacer palpable el hecho de que esta persona está sola y que claramente las otras personas no se acercan muchas veces por temor a convertirse en el próximo. Esto es muy, muy delicado y a veces es muy complejo de abordar, porque por lo general en las organizaciones donde se generan situaciones de acoso de trabajo son organizaciones enfermas, son organizaciones disfuncionales, porque en este caso no me gusta verlo de forma piramidal, pero en una organización donde ocurre esto, donde se llega a una situación de acoso perpetrada a través del tiempo y donde ninguna de las autoridades ha desarrollado algún tipo de estrategia de intervención o de penalización para este tipo de personas, significa que se avala de forma tácita o implícita y de forma explícita. Es parte de esa cultura organizacional, es parte de la forma de cómo se vinculan. Y esto sucede más generalmente en organizaciones, no quiero decir empresas, pero sí organizaciones, donde cada empleado, o bueno, cada persona dentro de un ámbito laboral, trabaja de manera aislada, pese a compartir un mismo espacio físico con los otros. Hoy esto se ve mucho más en el COVID, porque las personas que hacen teletrabajo, si bien tienen en ausencia este compartir con sus ex compañeros o sus compañeros de trabajo, también pueden sufrir cibermobbing, que eso es un concepto que se empezó a desarrollar ahora en la Organización Internacional del Trabajo en una última conferencia que se hizo, que es ciberacoso laboral en las redes. Que en eso si me queda tiempo, por ahí le puedo dedicar unos minutitos. Bueno, y por supuesto, también el acoso sexual es algo muy común dentro del acoso de trabajo. Es uno de los factores o de los hechos más llevados a cabo dentro del trabajo. Y por lo general son llevados a cabo de hombre a mujer. Y en este caso sí, la jerarquía tiene una mayor preponderancia. ¿Por qué? Porque hay un lugar pensado, ¿no? Desde esta persona que produce estas situaciones de acoso, un lugar de omnipotencia. Hay una fantasía de omnipotencia desde esta persona y con esta sensación de omnipotencia está el deseo de dominar al otro. Y por lo general, también hay casos de mujeres que acosan sexualmente a hombres, pero son muy pocos. Lo más común en realidad es al revés, es del hombre hacia la mujer. Y en estos casos, por lo general, siempre tristemente terminan con la persona que sufrió el acoso o quitándose la vida o renunciando al trabajo. Lo cual, en este sentido, ya fallan las autoridades legales, tanto en lo que puedan respaldar a esta persona, como para evitar o actuar, ¿no?, dentro de estas situaciones de acoso de trabajo. Muchas veces los equipos de recursos humanos son parte del problema y justamente estas situaciones, lejos de ser evitadas, son ignoradas y además de eso naturalizadas, lo cual lleva a una cristalización del funcionamiento de la cultura organizacional de dicho ámbito laboral, y en esta cristalización se vuelve una organización enferma. Y lo que produce es justamente sujetos infelices con este tipo de trabajo, que por lo general renuncian, las personas que tienen mayores recursos y en este caso, pues, quizás para subsanar la incertidumbre de conseguir otro trabajo con lo difícil que es en esta situación económica, renuncian
y los que se quedan son justamente aquellos sujetos o personas que tienen más que perder si se van del trabajo. Y esto es terrible porque muchas veces las personas son miembros de una familia, ¿no? Son madres, son padres, hijos, hermanos, que tienen una familia a cargo, quizás, o son parte de una familia, y el dejar el trabajo es una situación límite, y muchas veces estas situaciones límites nos colman de angustia, y la angustia nos enferma y nos deteriora, y produce un sufrimiento en el área, un sufrimiento psíquico que muchas veces es intolerable. Es importante destacar cuando no es acoso laboral también, ¿no? Más desde nuestro trabajo. Por ejemplo, bueno, como bien decía antes, cuando existe un conflicto aislado, cuando es una mera discusión o un problema que puede llegar a tener solución y ambas partes logran subsanarlo, cuando las organizaciones tienen elevados niveles de exigencia, pero son acordes al rendimiento del empleado. Muchas organizaciones tienen altos niveles de exigencia y por lo general a veces se considera que es acoso. Bueno, en realidad no. ¿Cuándo esto podría llegar a ser considerado acoso? Bueno, cuando la persona puede llegar a tener burnout, ¿sí? Que es el síndrome que se genera por exceso de trabajo. La persona puede llegar a desarrollar problemas psicosomáticos, como por ejemplo problemas en el corazón. Alguien que no tiene ningún tipo de afección cardíaca, bueno, la desarrolla debido al exceso de estrés, insomnio, irritabilidad, conflictos interpersonales con los miembros de su familia, con amigos, consigo mismo, puede caer inclusive en la depresión. Bueno, en este caso sí ya se considera acoso, pero no en el hecho de que si es una empresa con un nivel de exigencia importante, pero la persona puede responder sin enfermarse, entonces no es considerado acoso. Es una línea muy delgada esta, de todas formas. Después, cuando hay críticas constructivas que pueden llegar a ser fundamentadas, ¿no? La realidad es que si alguien no desempeña correctamente su trabajo y recibe críticas o reprimendas, la realidad es que no sería acoso. Esto también es una línea delicada, ¿sí? Porque muchas veces la comunicación, cuando no hay un desempeño esperable de trabajo, y en la cultura organizacional argentina muchas veces se remite a la agresividad y a la violencia verbal para poder remitir esto. Bueno, es importante diferenciar esto, ¿sí? Y bueno, es importante también hacer un seguimiento dentro del área de trabajo y justamente trabajar interdisciplinariamente para poder detectar si esto es acoso o no. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Daniel, sí, buenas tardes. Estás muteado. Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal, Leandro? Hola a todos. ¿Sabes qué? Miraba eso de lo que es acoso y lo que no es acoso y se me vino a la mente la forma como de naturalizar lo que decís vos o de legalizarlo. No sé si perversa es la palabra que yo viví, pero se me viene todo lo que, la cultura que hay alrededor de las evaluaciones, objetivos, encuestas de clima, ascenso, dinero, como que está todo metido en una misma bolsa y que uno acuerda firmando cada 6 meses determinados objetivos que tienen que ver con el rol, ¿no? Con el rol, que a la larga tiene que ver con el objetivo grupal o personal de uno de la empresa, que se pasa 20 horas dentro de la empresa y se olvida de estar en eje 1 consigo mismo, de los objetivos personales. O sea, se empieza a desbalancear y a provocar todo eso. Y uno lleva a tener exceso de trabajo por, qué sé yo, situaciones legales que hacen que uno esté trabajando más, o siempre hay alguna situación que hace que uno no cumpla determinado objetivo, o por alguna política interna que solamente lo deben cumplir el 40% para que se sustente la organización, que uno cuando va ascendiendo se va enterando.
Entonces, este folclore que hay alrededor de las evaluaciones o algo, o las horas, ¿cómo se llaman? Las horas extras que no se pagan porque eran parte de un objetivo que no cumpliste y si vos tardás más es tu culpa, o etcétera, hacen que uno pierda el eje, sobre todo los recién recibidos, ¿no? O los que trabajan aislados, o los que trabajan en horario nocturno. Y esa es como una zona gris que no es ni naturalizada ni no naturalizada, o que debe ser o no debe ser. Es como una trampa. Yo creo que en eso se basan las empresas para caer en este tipo de cosas. Me viene la palabra esa. Sí, no solo las empresas, porque si nos ponemos a pensar, esto pasa mucho en salud también. Muchas en salud, me han llegado muchos, ya te doy lugar, Marisa, En salud ha sucedido mucho de que trabajan excesivas cantidades de horas y no reciben remuneración de las mismas. Conforme a lo que vos me decís de las metas y objetivos y evaluaciones de desempeño, bueno, esos son herramientas y dispositivos de control que tienen cada una de las organizaciones o empresas para hacer mediciones, ¿no? Cuantitativas, y claramente para controlar cuál es el nivel de producción que está teniendo esta persona en mi organización. Sí, hay dispositivos legales, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, que te especifica cuántas son las horas trabajables, cuánto tenés que tener de descanso, que las horas extras deben ser pagas. Hay medidas de protección legal. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona que es responsable de ejercerlas, en este caso si la organización no lo hace porque es una organización con un formato disfuncional, ¿no? Cuya centralidad, cuyas metas, ¿no? Que muchas veces se colocan metas extremadamente altas, no con la esperanza de cumplirlas, sino con la esperanza de que, por ejemplo... De no cumplirlas. No, sí de cumplirlas, pero de forzar a la persona a que trabaje dando un 100% de su capacidad, ¿no? Llevarla al límite. Un exceso de desempeño. Exactamente, llevarla al límite. Porque muchas veces este tipo de objetivos también tiene esa finalidad oculta. Los objetivos de las organizaciones que son por lo general enfermas tienen otra cara, tienen dos caras. Una explícita, que son estos objetivos, evaluaciones de desempeño, y la oculta justamente es llevarte a vos al límite de tus capacidades para producir más, porque esa es la finalidad. Claro. Obviamente, estamos hablando de organizaciones que son patológicas y... Claro. Y a la larga terminan mellando la autoestima o están justificadas por el objetivo que vos mismo te pusiste o que todos acordamos en todo el coso y bla, 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 y miden lo mismo a discapacitados, gente que viaja, que tiene hijos, que no tiene hijos, y se queda la persona muy fuera de todo. Entonces es como vos decís, a la larga terminas sobreexigiéndote y sintiendo mal porque no cumpliste algo que hasta vos mismo te pusiste en concordancia con todo un grupo, etc. Claro, y esto que vos decís, que justamente lo iba a aclarar yo también, tiene que ver también porque si es un objetivo grupal, los mismos compañeros también pueden llegar a ejercer una presión sobre esta persona, porque es un objetivo grupal. Si uno no cumple, entonces el objetivo se cae, y muchas veces estos incentivos que se dan son bastante significativos, ¿no? Y si una persona no se toma esto, digamos, con mucho interés, de hecho es censurado, inclusive también es maltratado, como por así decirlo, por sus mismos compañeros, ¿no? Porque es esta persona que me está impidiendo a mí llegar a esta remuneración económica. Y nosotros sabemos que el dinero no solo es algo físico, sino que el dinero es posibilidad. Y además esas opiniones te las hacen firmar, como qué opinan tus pares, qué opinan los de arriba y qué opinan los de abajo. Exactamente. Es como algo naturalizado que uno tiene que opinar sí o sí de 10 personas que elijas a criterio. Es como muy, ahí sí me está entrando la palabra perverso ahora. A medida que vas avanzando, me tengo como convenciendo de algo que quería olvidar, pero sí. Bueno, sí. Perdón, Marisa. A mí me queda pensar en otro ámbito, ¿no? Vos estás hablando de organizaciones y por lo que percibo está como muy naturalizado esto de empresa. Pero cuando vos trabajás en el Estado, ¿sí? El Estado tiene otra sinergia. Tiene una sinergia diferente donde si vos laburás o no laburás, va a cobrar el sueldo a fin de mes. A mí me pasó de entrar con un equipo en el cual no tenían tarea para hacer.
Entonces digo, ¿cómo puede ser que no haya tarea planificada en función de los objetivos que tiene esta dirección? No había. Entonces, ahí yo dije, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos en un espacio para que vos te sientas que sos parte? Porque en realidad lo que sentí yo ahí es que ese que no tenía tarea no era parte, ¿sí?, de esa área de trabajo. Entonces también se genera de alguna manera violencia en nuestro compañero de trabajo. No es acoso, pero es violento, porque no tenés tarea. Entonces, no tenés nada para hacer. Entonces vos los ves horas sentados, mirando una compu antes de la pandemia, y vos decís, ¿y tu desarrollo personal en el ámbito laboral? ¿Y tus objetivos personales? ¿Y tus objetivos laborales? Entonces yo me ponía en esa posición y digo, wow, me hace mucho ruido, porque ¿cómo puede ser que yo, que entro como relativamente nueva al espacio, lo veo y vos estás sentado acá y esto ni siquiera lo manifestás? Cuando te dicen, ¿qué querés hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Tal cual. Entonces, también te encontrás con esa otra realidad que vos decís, hay una cultura instalada, ¿sí?, que la mayoritaria, a ver, la población te dice, la gente que está en el Estado no hace, pero hay mucha gente que hace mucho para que esos que en algún momento quedaron como relegados, porque por ahí te arman un equipo paralelo, ¿sí?, con las mismas tareas, y al otro lo matan porque lo dejan sentado, muerto ahí, y vos decís, perdón, es un compañero de trabajo, es un ser humano que necesita objetivos y tareas y sentirse bien en lo que está haciendo. Con esos objetivos, nosotros empezamos a trabajar con Villa Pegüeña toda una resolución para trabajar la violencia laboral. Y creo que va a estar buenísimo, porque aparte de eso, hay todo un programa de cuidar a las personas que cuidan, porque de alguna manera, cuando trabajás en violencia, terminás con burnout. Es una temática muy difícil de trabajar, la violencia y justamente las consecuencias de la violencia. Es una temática muy dura de trabajar, porque realmente la persona que lo padece sufre muchísimo. Recién vos, cuando me decías organización, parecía que se hacía alusión a empresa. Bueno, yo justamente elijo el término organización porque es el que más ambiguo me parece, para no recaer siempre en el concepto de, porque muchas veces se cree que el acoso laboral se da solamente en las empresas, y como vos muy bien traes, el Estado también es una organización. Pero ¿qué lo diferencia, por ejemplo, de una pyme? El hecho de que mi desempeño está supeditado a mi relación con la producción. Cuanto más hago, más produzco. Entonces mi pyme, qué sé yo, hasta en un kiosco puede suceder esto, el acoso de trabajo, porque el maltrato es inherente a la raza humana, lamentablemente. Entonces, ahí está supeditado a las relaciones de producción, por ejemplo, como para pensarlo desde otro lugar. Pero en el Estado, donde si yo trabajo más o trabajo menos, en realidad el que se perjudica es mi compañero, el que trabaja menos, y sin embargo no es ¿cómo se dice?, no es regulado inclusive por sus mismos compañeros, también. Esto también acontece. Afecta a las personas que trabajan, pero sin embargo las personas que trabajan lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque el ámbito laboral es un lugar de producción de sentido también. Es un lugar de constitución subjetiva del sujeto. Entonces, como yo mencionaba antes, si pasamos tantas horas en un lugar sin tareas concretas, sin objetivos, sin propósitos, bueno, es muy factible que caigamos en el sinsentido. Y el sinsentido lo que produce claramente es angustia. Ahora, habría que ver por qué estas personas no tienen tareas, no tienen objetivos, no tienen nada. Bueno, a veces esto también se hace por parte de supervisores o mismo de propios compañeros que no dejan que los otros participen. No sé cómo es en este caso, pero también se hace esto para que la persona no participe y se la aísla. Esto entra dentro del aislamiento también. Por eso te decía, quedan como aisladas, porque está como de alguna manera, como decía Daniel, es como perverso. Sí, termina siendo perverso,
porque tenés gente que por ahí trabaja el doble y el otro no tiene tarea y no tiene objetivo y no tiene motivación, porque ya la perdió, porque hicieron el caminito tan finito, hilaron tan finito que es de alguna manera un acoso laboral tan finito, como vos decís, una línea tan finita y tan perversa que ni siquiera puedo registrar que me está pasando esto. Exacto, porque justamente la persona quiere que vos no te enteres que está haciendo acosado para poder seguir haciéndolo. Justamente es esta destreza que tienen este tipo de personas para hacer pasar desapercibida este tipo de conductas. Y es propia de la manipulación también. Justamente en esto también entra en esta diapositiva de los protagonistas que están en el ámbito del acoso. Perdón, Marisa, ¿querés decir algo más? Tenés la mano levantada. Está. Que son justamente la persona acosada, el acosador, los testigos o rehenes y la organización. Bueno, yo he hablado ya acerca de las características que tienen el acosado y el acosador, ¿no? Por lo general son siempre las mismas, ¿no? Sobre lo que quiero hacer un poco de énfasis es sobre los testigos y los rehenes. ¿Por qué los considero así? ¿Por qué se les considera así? Bueno, muchas veces las personas que están dentro de estos escenarios de abuso, no porque es un abuso realmente, se considera testigos porque, bueno, son parte de la situación. O sea, se está viendo palpablemente lo que está sucediendo con otra persona. Son testigos justamente del aislamiento, de la descalificación, inclusive a veces del acoso sexual, cuando esto también acontece de hombres a mujeres y viceversa. Están presentes y son parte de la situación. Pero, ¿por qué a veces este tipo de personas toman la decisión, porque realmente todo el tiempo estamos eligiendo, toman la decisión de no actuar frente a este problema? Bueno, muchas veces son rehenes de esta situación. Porque existe el temor de ser el próximo en sufrir el acoso, de ser el próximo en aislarse, en ser aislado, en ser atacado por esta persona. Entonces, muchas veces, debido a este temor, prefieren ser testigos, ¿sí? Y bueno, implícitamente también son rehenes, a tomar la decisión de detener esto, ¿no? Porque por lo general cuando como dije antes, cuando se llega a situaciones de acoso es porque la misma organización lo permite. Entonces estas personas pesquisan estas situaciones y saben que esto termina de dos maneras, o la persona renunciando o bueno, como ya lo mencionamos antes. Y son rehenes, justamente por este temor a ser los próximos. Y esto a veces los deja en un lugar de imposibilidad. Los deja en un lugar de no ser. Muchas veces también las personas que son testigos de estas situaciones se terminan enfermando por el estrés que les provoca ser partícipe de este tipo de situaciones, porque por lo general se ha puesto el ojo sobre la víctima o el victimario. Pero y justamente las personas que son testigos quedan como testigos y son parte del problema, pero aparentemente se les asigna la responsabilidad del problema, pero tampoco se ponen en situación de estas personas. Yo siempre digo que no estoy justificando, pero sí ayuda a comprender cuál es la situación de estas personas también, porque el problema es mucho más complejo de lo que realmente parece, y hay una larga trayectoria en naturalización de la violencia y la agresividad en el ámbito de trabajo. Y pese a que estos problemas no son nuevos, la realidad es que esto viene aconteciendo hace muchísimos años, es una larga trayectoria, recién en la actualidad, en la década del 90, se empezó a concebir como acoso de trabajo. No hace mucho. Y la realidad es que estamos todavía como muy lejos para poder realmente configurar dispositivos que puedan evitar y accionar sobre esto. Más allá del marco legal vigente, ¿sí?,
que ahora en un ratito les muestro la dispositiva de las leyes. No me va a dar tiempo para detallarlas, pero sí por ahí para nombrarlas. Pero es importante tener en cuenta que muchas veces las personas que son testigos son también rehenes, ¿no? Recién hace un ratito hablábamos del paradigma de la complejidad, como dos elementos contrarios pueden ser no dicotómicos y separados, sino que parte de un mismo fenómeno. Bueno, este es un ejemplo. Porque muchas veces aquellos que son testigos de estas situaciones, por temor a ser los próximos, ¿sí? Muchas veces el temor nos mueve a este tipo de conductas. No denuncian este tipo de situaciones, porque saben que no puede llegar a haber consecuencias, porque la organización que permite el acoso en el trabajo, a veces es la misma que la orquesta para despedir a la persona acosada. O para que, perdón, para que la persona... Ahí lo iba a explicar mejor. Dale. Que muchas veces la organización promueve las conductas de acoso para que esta persona renuncie. A veces hay una finalidad económica también, porque no lo quieren despedir. Más allá de toda la estructura patológica del perverso narcisista, lo que podemos hablar, ¿sí? También la misma organización, por fines económicos, decide ejecutar moving, que es el acoso de trabajo, sobre una persona para que ésta renuncie y no tener que pagarle. Muchas veces pasa con personas que tienen mucha antigüedad en trabajos, donde hay que, bueno, pagar un sueldo considerable. Y esto hablo de organizaciones en general, en todo tipo de organizaciones. Así que por ejemplo, este es el diagrama de los actores y protagonistas que están insertos en las situaciones de acoso de trabajo. Muchas veces es muy difícil accionar sobre el tema y hay muchos testimonios de personas que lo han pasado realmente mal y su vida se ha deteriorado a niveles muy graves, ¿no? Personas que han inclusive perdido a su familia por todo esto, ¿no? Porque por lo general las personas que son acosadas empiezan a desarrollar un grado de introversión patológica, y la comunicación es fundamental. La comunicación es fundamental. El hablar acerca de estos problemas es fundamental. El asesorarse es fundamental, porque este tipo de conductas lo único que promueven es sufrimiento, no solo a nivel psíquico y emocional, sino en el sentido de lo vincular. No solo afecta al trabajador, afecta a todos los vínculos del trabajador. Esto genera ondas concéntricas. Y esto es algo que también se dice muy poco, o bueno, yo no he escuchado mucho. El acosado sufre, pero también sufre la familia o los vínculos de esta persona. Porque esta misma se empieza a deteriorar emocionalmente hablando. Y empieza a generarle depresión, irritabilidad. Y esto también repercute en todo el ámbito familiar. Y también tiene que ver con el empobrecimiento de la vida anímica de esta persona. Vanessa, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, buenas tardes. ¿Qué tal, Leandro? Buenas tardes. Los testigos, en caso de justamente ser testigos de un acoso laboral, ¿dónde o a quién pueden denunciar? Porque bueno, si la misma organización está enferma, difícilmente puedan denunciar el hecho dentro de la misma organización. ¿Existe alguna entidad exterior? Sí. De hecho, está la OABL, que es la Organización de Violencia Laboral Argentina, que tiene protocolos, ¿sí?, para registrar denuncias de acoso de trabajo, y los mismos son anónimos. O sea, bueno, esto si la persona lo decide hacerlo así, ¿no? Por supuesto. Sí. También esto en materia legal, ¿no? Un abogado puede asesorar mucho mejor a la persona, pero sí. O sea, hay jurisprudencia disponible
en casos de acoso de trabajo. Hay precedentes con respecto a esto. Bien, gracias. No, no, ¿por qué? Daniel, sí. No, una cosita, ya que dijo ahí Vanessa el tema cómo denunciar o qué sé yo, todo el tema que mencioné yo de las encuestas y todo eso son tomadas como políticas internas de empresa y no tienen validez legal. Eso me sucedió a mí en algún momento. Y me quedé colgado un poco lo que contaba Marisa, oye, por ahí hablo de desconocimiento, hace mucho que no estoy en las provincias, pero algunas provincias, las personas que están trabajando remuneradamente sin objetivos ni actividades, son presas también de un acuerdo o un acuerdo tácito o no explícito por algún determinado voto político. Y se las acusa mucho de eso también. No estoy diciendo que está bien ni que esté mal, pero es muy usual que por temas políticos una persona esté sin trabajar o que desaparezca y cobre toda esa historia, y tiene como un trasfondo de la cual la persona termina siendo un rehén finalmente cuando cambia el liderazgo político o algo de eso. No sé, no recuerdo qué provincia dijo Marisa que era, pero en mi memoria está eso de haberlo vivido. Sí, mirá, en este caso es importante saber que es abuso cuando hay alguien que promueve esto para aislar a la persona. Hay alguien con una intencionalidad fija. Ahora, si el acuerdo es en parte de esta persona con alguna autoridad para justamente no desempeñarse dentro del rol del trabajo, bueno, eso no es considerado abuso, porque eso quiere decir que es una malversación dentro de la organización del trabajo. Claro. Pero cuando esto es promovido por un tercero hacia un otro, bueno, ahí sí es considerado abuso, porque hay alguien que está intencionalmente buscando aislar a esta persona dentro de los propósitos y fundamentos del trabajo. Claro, es una de las cosas que se lo termina acusando a la persona, bueno, vos llegaste a ese acuerdo por un voto o alguna cosa, y ahí es donde empieza el tironeo, que es muy difícil de probar también eso, así tanto como las evaluaciones que yo decía. Sí, sí, bueno, cuando vos te referís a evaluaciones del trabajo, concretamente, ¿a qué te referís? A los objetivos y evaluaciones y que no llegás a cumplirlos, y son tomados como políticas internas, las cuales justifican que no avances en tu carrera laboral o que no tengas vida personal. Bueno, lo que uno puede probar con eso, si está trabajando un excedente de horas laborales, es justamente eso, las horas extras que no son pagas, el excedente de trabajo que a uno lo enferman. Esas son pruebas que se pueden utilizar de forma legal. Obviamente un abogado te va a asesorar mejor en esta temática, pero a ver, hay jurisprudencia respecto al tema, que uno puede echar mano, ¿no? Al respecto. Paula, sí. Hola, buenas tardes. Yo lo que quería consultarte, porque yo escuchándote, o sea, no paro de asentir lo que comentás, porque son parte de mis 20 años de un trabajo que dejé hace 1 año y medio y renuncié. O sea, me fui porque no tenía más otra salida. Y digamos que un poco me pasaba esto que era como un o sea, el despido era imposible y la manera era, digamos, como un ciclo que se cumplía no solo conmigo, sino con determinadas personas, que era el desgaste para hacer que renuncies. Pero lo que pasaba era que, digamos, como vos dijiste, es una cultura y no solo el acoso se vivía verticalmente, sino horizontalmente. Todos éramos víctimas y victimarias al mismo tiempo, como decir, testigos y rehenes, pero de alguna manera todos nos cuidábamos, todos teníamos miedo, no había compañerismo. Hoy me pasa a mí que yo estoy con un abogado y él me dice, si vamos a juicio, ¿tenés testigos? Y yo sinceramente no tengo testigos, porque tendría millones de testigos, pero ahí éramos todos nos cuidábamos de lo mismo y no se producía, no hay una manera, o sea, yo tengo un relato de 20 hojas hecho por mí misma de todo lo que viví ahí, pero si vos me decís, puedo recurrir a alguien para que me salga de testigo, ya sea, no sé, me tendría que ir a buscar ex compañeros, hacer un trabajo de quienes se fueron, pero los que están ahí adentro, seguro que mientras estén ahí y seguro posteriormente tampoco, aunque dejaran de trabajar ahí, no creo que salieran a favor mío, porque incluso era tanta la situación de competencia, de manipulación que se vivía, que no se puede. Entonces, en ese caso, ¿a qué recurrís? ¿Hay posibilidad de reclamar algo o tengo las de perder?
O sea, y otra cosa que pasa es que es tan perverso todo esto que ese manejo que tiene que hay con la gente en esas situaciones, que generalmente es un manipulador, no sé cómo describirlo, pero ellos pasan como lo mismo que escuchás en lo que es un violento, que es que pasa de una etapa que te enamora, te trata bien y después te vuelve a tratar o sea, te denigra, te ningunea, te saca todo. O sea, se vive un círculo de violencia permanente en el que yo digo, ¿cómo puede estar 20 años así? No vi la salida antes, y la salida para mí fue renunciar, o sea, ni siquiera con otro trabajo fijo, estable, más allá de estar con el counseling, qué sé yo, la realidad es que se ve todas las de perder. Sí, son situaciones muy, muy complejas. Vos dijiste recién cómo puede estar 20 años así. Bueno, a veces es la única salida. A ver, a veces es la mejor decisión que uno puede tomar en el momento, porque, como decía antes, ¿no? A veces pierde mucho más dejando el trabajo que estando ahí. Y cuando, a ver, uno dice, no aguanto más, no puedo más, no puedo estar más ahí, que hay una sensación plausible de no puedo estar más ahí. Bueno, pero si no se genera el movimiento de irse, entonces porque realmente algo todavía puedes aguantar, ¿no? Esto pasa muchas veces, pero es cuestión de uno le pone voz a esa sensación de desesperación que uno puede llegar a tener dentro de un lugar como el que vos me estás describiendo. Mirá, con respecto a lo otro, a lo legal, sí, lo ideal es que la denuncia se tiene que hacer mientras uno está trabajando dentro del lugar para que se puedan hacer un seguimiento, ¿no? En el caso de los testigos, y sí, yo creo que te aconsejaría que, bueno, ver la posibilidad de conseguirlos. Por eso yo hace un ratito antes hablaba de que todavía estamos muy lejos legalmente, acá en la Argentina, esto pasa acá, territorio nacional, de crear dispositivos legales para poder accionar, ¿no? Y prevenir esto. Tu abogado te dijo, ¿podés conseguir testigos? Sí, mirá, no creo que me puedan ya salir como testigos. No. Y es una situación compleja esa. Lo que yo te puedo decir, la realidad es que vos tenés el marco legal vigente dentro de a tu favor. El tema es cómo poder probar esto, ¿no? Vos tuviste que renunciar y muchas veces las empresas encuentran estas estrategias de desgaste justamente como una forma de cubrirse contra los juicios laborales. Y lamentablemente, acá en la Argentina hay pocos dispositivos que te cubran sobre esto. Muchas veces te dicen, te hacen menciones de las leyes del trabajador, pero bueno, en lo concreto, la verdad que es complejo actualmente. Pero sí, la realidad es que mi consejo, hay leyes de protección contra la violencia laboral. El tema es cómo hacemos para probarlo. Porque es sin testigos, es tu palabra contra la de, en este caso, la persona que promovió estas acciones. Por lo general, legalmente, este tipo de juicios van a arreglo. Esto es así, porque un juicio es muy largo, ellos no van a querer pagarlo, seguramente vos tampoco quieras estar en una posición así, porque la burocracia argentina es muy lenta, esto pasa acá, y por lo general este tipo de cosas van a arreglo. Puedas o no probar el tema del acoso, ellos lo saben. Y si hay personas que puedan llegar a hacer un testimonio que te sirva para vos y que tenga validez legal, yo creo que eso tiene valor porque hay jurisprudencia de eso también. Lamento no poder darte algo más concreto, ¿no? Pero es muy difícil, es muy difícil. Es una situación muy difícil. Por eso lo ideal es siempre estar informado del tema, ¿no? Para poder detectar estas situaciones y poder accionar para evitarlas o para directamente evitar a la situación de tener que dejar el trabajo, ¿no? Después de muchos años de haber sufrido esto, ¿no? Sino que haya una consecuencia directa en el momento. Pero todavía está muy verde el campo. Legalmente está la ley, que ahora la voy a nombrar, creo que es la 14.068, si no me equivoco. Pero el tema es la aplicación de la ley.
María, ¿qué tal? Hola. Las dos se llaman María, se me di cuenta. ¡Ole! María Isabel estaba No, a mí me después dicen Dolores, pero dale, María Isabel, empezá. Gracias. No, lo que quería decirles es que lo que me parece que más perjudica al trabajador es que las personas que viven el acoso y muchísimo maltrato laboral suelen pedir ayuda cuando ya la situación está en un estado que prácticamente es irreversible, donde ya tuvieron hasta licencias psiquiátricas, ya tienen varias suspensiones. Hay como una poca capacidad de pedir ayuda mucho antes y hay muy poco asesoramiento. Cuando piden ayuda es cuando prácticamente hay muy poco para hacer. Ya está como todo prendido a fuego. Ya está todo por lo menos consumado, es lo que yo he notado en la mayoría de las personas, ¿no? Van a un abogado, pero ya casi ni el abogado puede hacer mucho por la situación laboral. Ya no queda más remedio que renunciar. Y también hay muy pocas personas que buscan tener alguna prueba mientras están viviendo tremendo infierno. Es como que no suelen tomar situaciones como pruebas, no toman nota de cuándo fue determinado incidente, no hacen como una bitácora del proceso que están viviendo. Se les nota como una indefensión muy fuerte cuando es el tema laboral. Bueno, en este caso justamente las personas que están en estas situaciones están en continuo estado de alerta y eso es emocionalmente desgastante porque están en un ambiente realmente hostil y están concentrados psíquicamente en sobrevivir. Y eso es lo que vos nombrás, una bitácora, etcétera, etcétera, que son herramientas muy buenas, tips muy buenos para juntar como pruebas. Bueno, muchas veces las personas que están en estas situaciones y no se plantean todo esto, porque es muy difícil, están concentrados en sobrevivir en ese lugar, en ese ámbito hostil donde son acosados permanentemente, o no ellos, o son parte de un clima de violencia dentro de las organizaciones. Y la realidad es que cuando este movimiento es fantástico, pero cuando la persona realmente toma conciencia del lugar en el que está, en la situación en la que está, de todo lo que ha sufrido a lo largo de los años, porque muchas veces está como en este velo psíquico, ¿no? de evitación. Uno sabe que está mal, pero no sabe qué tan mal está, ¿no? Estando en ese lugar. No lo digo por las personas que han contado sus experiencias personales, sino porque, a ver, todos en algún momento hemos sufrido lamentablemente, no hay grado de acoso, pero sí hemos tenido conflictos a nivel de trabajo. Yo trabajo con personas que sufren de acoso de laburo y esto lo digo por experiencia de trabajo personal. No saben qué tan mal están. Y una vez que pueden hacer este movimiento de salir, que es muy difícil y muy valorable, recién ahí toman conciencia de lo grave de la situación. Y es cuando realmente dicen, bueno, yo tengo que hacer algo con esto. Entonces es muy difícil, porque también las organizaciones que promueven esto buscan que la persona esté completamente aislada y que sienta que no tiene nada más que ese lugar. Y que ya claramente ellos juegan con el límite de las personas. Esto es así. Y a veces es muy difícil tomar estas decisiones ¿no? Que vos planteaste, que sería lo ideal, pero sí, todavía por eso yo decía que está muy verde el campo aún para poder prevenir o detener esto. Sí, ¿quién sigue? No, me perdí. Yo lo que estaba pensando justamente en eso, que como agentes preventores, ¿cómo hacer para dar a conocer bien las leyes que existen y crear herramientas posibles para una posible denuncia, por ahí hasta anterior a que llegue a ser acoso, digamos, con los primeros aislamientos, las primeras violencias, digámosle de alguna forma, dentro del trabajo, y que no llegue a ser abuso, digamos, porque eso tiene que darse constante en el tiempo, pero sino de una forma más preventiva, y pensar por ahí entre todos
cómo hacer como una tipografía de cosas que se pueden llegar a hacer y cómo se pueden hacer para intervenir antes de que llegue al desgaste psicológico que llega a un abuso, ¿no? Pensar en cosas positivas como para, a medida que viene uno, cómo hacer para revertir esa situación. Bueno, muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Lo primero es tener, es conocer el marco legal vigente. ¿Sí? Estas son las leyes, me tomé el trabajo de ponerlas como para tener en cuenta, ¿sí? La ley de contrato de trabajo, la ley de contra la violencia laboral, que esta fue, creo que sancionada en el 2010, si no me equivoco, la revisión de la misma y la ley contra actos discriminatorios. Estas 4 leyes es el marco legal vigente que interviene en lo que respecta al acoso laboral. Es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? Si nosotros tenemos un consultante que sufre de acoso de trabajo, bueno, asesorarlo y nombrarle, ¿sí? Por ahí, acercarle esta información, de saber que tiene el marco legal de su lado en caso de que estos escenarios de violencia se cristalicen y se conviertan en abuso. Por otro lado, lo que yo también considero que es muy importante es trabajar de manera interdisciplinaria. Interdisciplinario no solamente con psicólogos, con psiquiatras, porque a veces, por ahí muchas veces la misma persona necesita medicación. Lamentablemente esto es así porque a veces la sintomatología es muy grave, sino con médicos y con abogados. Esto es fundamental para hacer un seguimiento, ¿sí? de este tipo de situaciones y poder ir pensando todos de forma interdisciplinaria cuál es el mejor plan de acción, ¿no? Para ir aconsejando a esta persona. Pero es importante alentarla a que denuncie, porque muchas veces se habla o se denuncia esto, como se dijo hace un ratito, cuando ya esto culminó y por ahí es más difícil reunir pruebas concretas contra este lugar, ¿sí? Determinado. Pero bueno, eso es lo que a mí me parece que es fundamental para hacer nosotros como counselors, ¿sí? Trabajar de forma interdisciplinaria con otros profesionales. Muy importante estar en contacto con abogados, ¿sí? Porque justamente es el ámbito donde ellos pueden denunciar, es el ámbito legal, ¿sí? Acompañarlos en la denuncia desde la Oficina de Violencia Laboral Argentina, que es la UABL, tiene un sitio web propio, si ustedes pueden acceder desde ahí y chequear toda la información disponible, con médicos y bueno, con otros profesionales dentro del campo de la salud, como así nosotros, y hacer seguimientos de estos casos para que la persona pueda denunciar en el momento en el que está sucediendo esto. Por eso es muy importante alentar a la comunicación, porque si esto se invisibiliza, que esto es uno de los principales problemas que hay en lo que es el acoso de trabajo, si esto es invisibilizado, y muchas veces es mucho más difícil de probar cuando pasa el tiempo, ¿no? Estos son uno de los principales problemas. Dejo acá la diapositiva si quieren anotar los números de las leyes. Marisa, sí. Estaba pensando en todo lo que venías conversando, y este año en un organismo del Estado que se llama el EPEM, que maneja todo el tema de energía, sí, se generó el rol del counseling dentro del espacio de recursos humanos para trabajar toda esta temática. Esto se da cuando, ¿se acuerdan el accidente ese que hubo entrando a Villa Langostura? Que una persona fallece, que hay un derrumbe y todo lo demás, todos los compañeros quedan muy sensibilizados con el tema del duelo. Sí. Y a partir de ahí había como de la misma empresa, del mismo organismo, hubo como una separación de lo que estaba pasando con el duelo y nadie quería hacerse cargo de eso, ¿no? De charlar de ese tema, de un duelo de un compañero de trabajo y cómo había afectado a una empresa que mucha gente en ese organismo hace muchos años que trabajan juntos y son como una familia. Ellos se autonombran como una gran familia. Pero los espacios gerenciales y todo lo demás, los espacios más de líneas más de jefaturas, son nuevos. Entonces esto no lo veían.
Entonces empieza desde el área de capacitación, que en ese momento estaba trabajando en esa área, a trabajar el counseling en ese espacio de duelo, y hoy se logra tener directamente dentro de ese organismo una persona que va a generar ese rol y que va a generar todas las herramientas para que ese rol quede de forma permanente en la empresa. Entonces me parece importante porque nosotros somos de alguna manera psicoeducadores, ¿sí? Tenemos herramientas legales que si no las sabemos las vamos a ir a buscar y las vamos a convidar y las vamos a compartir, ¿no? Esto que yo te decía al principio, que decía, esto del intercambio, ¿no? El intercambio en todas las facetas de nuestros roles, me parece muy importante al momento de estar en estos espacios laborales. No importa el rol que nos toque, porque yo puedo ser la empleada que atiende al público, pero soy counselor, entonces entiendo que tengo más herramientas como para poder brindar y poder trabajar esto cuando veo que hay un acoso laboral, ¿no? Porque soy ese factor otro que puede generar la diferencia. Exactamente, exactamente. Gracias. Y esto que, no, gracias a vos. Esto que vos contabas también tiene que ver con el hecho de cómo se vinculan, ¿no? Estas organizaciones. Bueno, el tema del duelo en las mismas, y la verdad que es un tema bastante complejo. Por lo general se tiende al silencio. Y el silencio, por lo general, se asocia a la primera etapa del duelo, ¿no? A la negación. Y esto creo que tiene que ver con el hecho de la dificultad que este lugar habrá tenido para asimilar esto, y que claramente esto también, vamos a ponerlo así, si en las cabezas, ¿sí? Se manejan de esta forma, esto puede replicarse en el gerenciamiento y en los estratos más bajos, perdón, ¿no? En los estratos inferiores dentro de la jerarquía de trabajo. Pero lo interesante fue que hubo una cuestión de conciencia, ¿sí? Sí. Y hoy, adentro de la empresa, hay un rol de un counselor para generar eso en el espacio de recursos humanos, ¿no? Y poder trabajar con cada compañero de trabajo. Bueno, ese es un movimiento muy sano. Ese es un movimiento que tiende a la salud. Nosotros somos, como dijiste vos, psicoeducadores, somos promotores de la salud. Así que ese es un movimiento muy sano que generó este lugar, y bueno, justamente todas las organizaciones deberían tender a esto. Pero bueno, también depende de las personas que las dirigen, ¿no? Eso habla mucho de las personas que dirigen este lugar. Así que, bueno, un poco acá está lo que yo les hablaba de qué hacer nosotros desde el counseling, que un poco, bueno, ya lo hemos charlado, asistir a la persona en seguimiento, escuchar y contener al consultante desde un espacio de escucha empática, ¿no? Trabajar de forma interdisciplinaria, ofrecer información acerca de cómo denunciar a su acosador desde la UABL. Es una página del Estado, pueden ingresar, es www.uabl.com.ar. Ahí están detallados todos los pasos legales de cómo se puede denunciar, que, bueno, justamente se especifica que la misma es anónima. Bueno, trabajar también con abogados, con médicos, desde todos los aspectos interdisciplinarios que puedan beneficiar a nuestros consultantes de este lugar, ofrecerles siempre la información pertinente dentro del marco legal. Esto es fundamental. Si la persona tiene la información, entonces tiene poder. Y si tiene poder, puede tomar decisiones. Y esto es fundamental porque en estos lugares justamente se despoja del poder a la persona. Y lo que se busca es que no tome decisiones, que no sea. No puede hacer ni sepa hacer. Y bueno, eso es algo gravísimo. Y bueno, asistirla en el seguimiento de su caso también, esto en el caso de que, bueno, se realice la denuncia y que, bueno, vaya evolucionando. Y bueno, siempre estar atento al estado anímico del consultante, bueno, trabajando con los objetivos, bueno, lo que los demás ya saben. Bueno, para ir finalizando, después, si quieren, dejo un espacio de consultas. Estos son mis ámbitos de comunicación, ¿sí? Está mi mail, estoy en Instagram, tengo una página en Facebook y un blog, se los dejo. Si quieren anotar o contactarme o hacerme alguna pregunta,
no me molesta. Así que, y bueno, Dami, ¿vos querías agregar algo más? ¿Querés comentar algo más? Excelente, a ver, si fuese por mí te escucharía 1 o 2 horas más, porque desde que comenzaste hasta ahora no hago más que, si querés dejar de compartir, o después enviamos la placa si nos vemos las caritas todos. Sí, dale, tenés el material si vos querés reenviárselos. Sí, dale. Igual Ningún después problema. si querés te dejo compartir de nuevo la última placa si anotan bien tus datos, o ponerlo en el chat también, que es más cómodo. Te decía, desde que arrancaste hasta ahora, no he hecho más que ir a las experiencias vividas de mis trabajos, donde yo vivenciaba esto, si bien nunca sufrí acoso, lo he visto, y la verdad que fue una situación muy extraña para mí, ver este tipo de violencia y de trato hacia el empleado en la organización. En este caso era de un director hacia una empleada de antigüedad, que tenía casi 9 años de estar trabajando allí, y yo era administrativo, era mi compañera de trabajo, y era constantemente ponerla al límite, al borde del llanto, al borde del colapso, al borde de tareas, o incluso, como decía acá alguna de las placas, darle tareas totalmente pequeñas, denigrantes, o que no merecían ningún gasto de energía, y pasaba de un momento a otro a hacer el doble o el triple de tareas. Entonces no había un punto intermedio, y eso lo veíamos entre todos. Y era esto un poco de ser testigos, de rehenes, que no podíamos participar, o no nos animábamos a participar o a denunciar por las consecuencias que podría traer, ¿no? Porque era el director de una empresa y si él quería te mandaba a volar. Era la única chica que tenía demasiada antigüedad en el empleo, en la organización. Y lo curioso de esta organización, curioso, ¿no? Ahora viendo todo esto y habiendo Lo perverso. Un par de años, Lo perverso. lo interesante de esto era la alta rotación que había, porque la gente nueva, cuando entraba a la organización, veía cómo era todo esto, inmediatamente a los 2, 3 meses ya se iba, a los 4, 5 meses renunciaba. Entonces era constantemente hacer selección de personal. Después de estar 2 años como administrativo, me ofrecieron la jefatura de administración, y yo recuerdo, por lo menos en los 3 años que estuve de jefatura, haber realizado entre 10 y 12 selecciones de personal para un puesto administrativo. Claro, el tema no son quienes se iban, sino quienes se quedaban y por qué, ¿no? Exacto. Y la verdad que nunca me sentí tan mal, me acuerdo, de haber aceptado un puesto de trabajo como jefe, porque sabía toda esta situación que se estaba dando, y yo decía por dentro, pucha, voy a agarrar un puesto de jefatura sabiendo toda esta situación que se está dando, y a mí me estaba generando un estrés terrible también. Y digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar si es que agarro este puesto, ¿no? Y un poco para descomprimir todo este tema del abuso, que no iba a parar hasta que la chica se fuera o presentara carpeta médica, un poco de las acciones que fui realizando es generar como una especie de espacio de puertas abiertas para que aquel empleado o empleada pueda acercarse a la oficina y hacer una suerte de catarsis de las situaciones que iban viviendo. Pero no más que ello, tratar de descomprimir también a esta chica que era acosada todo el tiempo, porque era constante, también descomprimir el trabajo que el director le daba. Entonces yo lo trataba de repartir entre todos o lo absorbía yo, pero generaba mucha más presión y tensión de mi parte, porque tenía que estar pensando en un partido, en varios partidos, y en todas las situaciones que se iban a poder producir y que se estaban dando, y cómo poder bajar un poco los niveles. Al fin de cuentas, esta chica después presentó carpeta médica y fue a juicio con la empresa, pero mientras tanto yo a esta chica yo la había conocido con todas las luces, una sonrisa que iba de acá hasta acá, mucha energía, tenía un brillo muy lindo, y en 3, 4 años de acoso constante terminó totalmente desalineada, sin ganas de ir a trabajar, no sonreía, no cantaba como cantaba antes,
era aislada porque estaba trabajando en una mesa de trabajo con otros administrativos y por decisión del director terminó en secretaría, en recepción, aislada de todos, adelante de todos, aislada, no pudiendo participar de todas las cosas que se hacían desde la administración. Entonces yo viví esto y digo, pucha, qué horrible sentirme, qué horrible trabajar ahí, totalmente impotente, esa era la palabra, impotente. Y bueno, después terminé renunciando también porque, nada, estrés laboral. ¿Puedo? Sí, siempre, Guille. Me produce mucha curiosidad esto que estás contando, Damián. Vos que estabas ahí adentro, ¿cuál era el beneficio que sacaba la organización con esa actitud, con esa forma de cultura? Porque a ver, todo lo que hacemos tiende a satisfacer alguna necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que justificaba que eso funcionara de esa manera? No sé si es que lo pudiste ver o si lo pudiste percibir. Me lo sigo preguntando hasta el día de hoy. En reuniones con este director, quería destruir a esta persona, básicamente. Quería que esa persona renunciara. Entonces, no había ningún beneficio. A veces puede ser un capricho justamente el jefe, ¿no? A veces puede ser, como vos dijiste antes, era la persona que más antigüedad tenía, entonces quizás para despedirla o para deshacerse de este empleado, provocó este tipo de actitudes para que la misma persona llegue a su límite y termine renunciando. Vos fijate hasta qué punto llegó toda la situación, que tuvo que pedir carpeta médica, y bueno, perdió, digamos, la persona se consumió claramente, ¿no? Por todas estas situaciones de abuso. A veces también pasa que este tipo de personas, ¿no? Tienen alguna intención sexual con un empleado de trabajo y ella, al marcarle la negativa, porque esto sucede, de verdad sucede, dice, bueno, si vos no cumplís estas cosas que yo demando de vos, entonces, bueno, vas a sufrir todas estas actitudes. Esto es implícito, ¿no? Bueno, y la rebajaron de puesto, le agregaron tareas humillantes, exceso de tareas, etcétera, etcétera. Esta es otra de las finalidades. A veces está por el tema de la antigüedad, a veces está por razones más que nada sexuales, porque, bueno, claramente esta persona puede ser que haya resistido algún tipo de acoso y, bueno, sufrió estas represalias por parte de una persona claramente perversa, ¿no? Porque la realidad es que alguien que solo busca destruir al otro, alguien que solo busca destruir al otro, bueno, tiene estas características. Pero muy fuerte, Dami. Sí, uno cuando está ahí, la realidad es que las personas que lo sufren es por poder, dice también. Sí, bueno, es una forma patológica de ejercer el poder, claramente. En la parte del dominio, sí, cuando uno busca dominar al otro es el ejercicio patológico del poder. Esa es la realidad. Y, bueno, desde mi experiencia como counselor, he acompañado también a personas que han sufrido acoso, pero en una instancia un poco más superada, porque generalmente ya venían con asesoramiento legal y lo único que necesitaban era trabajar un poco el tema de las inseguridades y autoestima para dar el paso al costado y decir, ok, busco otro trabajo, ¿no? Entonces, acompañar a la persona en esa búsqueda de trabajo, revisando esos recursos que tiene o que fueron tapados por toda la situación de acoso, porque la persona se terminaba sintiendo como inútil o desmerecida o que no podía contactar con todo lo bueno y todo lo que tiene como persona, ¿no? Todo lo que había aprendido, el desarrollo que había hecho. Entonces, como perdió noción totalmente de eso y volver a contactar con todo eso para salir a buscar otro trabajo, también me ha pasado de acompañar eso, ¿no? Digo, cómo también todo el tema de la autoestima, las inseguridades aparecen con este tema del acoso. Sí. Hay justamente un deterioro de la imagen de sí mismo que es, la realidad es gravísimo. Sí. La realidad es gravísimo. A mí me ha pasado con consultantes que lo que apareciera la culpa.
¿no? Es decir, yo soy una buena persona, ¿cómo le voy a hacer juicio a la empresa? ¿No? Yo no hago esas cosas. Era este tipo de culpa de algo que iba contra la propia imagen de sí misma, de la persona, que le estaba impidiendo tal vez defenderse, ¿no? Sí, bueno, también esto habla un poco de, a ver, el grado de dominio que ejercieron sobre esta persona, que ni siquiera en estas situaciones es capaz de plantear el hecho de algún tipo de represalia, ¿no? Perdón, algún tipo de acción para reafirmarse, ¿no? Porque una vez que uno sale de estos lugares, el movimiento más natural es reafirmarse, justamente produciendo algún tipo de consecuencia para estos lugares, ¿no? Quizás esta persona con la que vos trabajaste todavía no haya terminado de salir de este lugar, porque salir simbólicamente hablando, ¿no? Porque uno está enlazado con este lugar. Hay un concepto que es el propium, que tiene que ver con la extensión del yo, cuando uno habla de mi trabajo, mi lugar de pertenencia. Y si ese lugar es enfermo, enferma mi yo, porque yo soy parte de ese lugar. Entonces tiene que ver con este movimiento. Todavía es muy probable que esa persona no haya podido hacer el quiebre simbólico con ese lugar, ¿no? Que eso también es muy importante, que eso da cuenta del proceso del cual yo me doy cuenta. Es el proceso del darse cuenta cuando yo quiebro simbólicamente con un lugar, con un espacio, ¿no? Después le hizo juicio, hizo todo, ¿no? Pero fue todo un proceso el poder aceptar que era su derecho, ¿no? Era su derecho. Sí. También. Llevó bastante tiempo. Y sí, es difícil. Daniel, ¿querías decir algo? Sí, no, cuando estabas hablando de los límites para salir, mi límite tuvo que ver cuando yo me di cuenta que quizás podía llegar a estar haciendo lo mismo que me estaban haciendo a mí hace un par de años atrás, con una anécdota, porque a mí me pusieron una figura de counselor dentro de la empresa sin ser counselor, como un toque así como supervisor de la carrera, como para que vos te encargues de alguien que recién entra, para direccionarlo por tu experiencia laboral, bla, bla, pipipipú. Me tocó una chica que era cuadripléjica, que era una luz realmente, con una parafernalia de autos y enfermeras que la traían, pero la querían evaluar y ascender, depende de su condición, que le implicaba solamente ir al baño, moverse, tardaba 3 horas, las tenía perdidas en movimiento, por lo tanto no podía cumplir todo lo que le exigían. Cuando yo planteé esto, que se tuviese en cuenta esa particularidad, como otras, ¿no? Que había cuestiones de género, otra cosa, me dijeron que, bueno, una ordinariez o algo que no me da vergüenza contarlo. ¿Y este lugar tenía disposición espacial para una persona con esta característica? Tenía toda la disposición, pero la chica tenía una persona que le tecleaba, todo lo que pudiera tener se lo habían brindado. Pero obviamente demoraban, tenía que venir 3 horas antes para que a las 8 estar... Toda una logística que le llevaba tiempo ir al baño, le llevaba tiempo comer, le llevaba tiempo ir a una reunión, dejaban de invitarla, o sea, realmente no podía rendir lo mismo que alguien de su misma categoría. Entonces, y la realidad es que no. O sea, cognitivamente no hay problema, pero hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Porque, a ver, nosotros podemos llegar a ser inclusivos, entre comillas, pero lo inclusivo en realidad es ponernos en el lugar del otro. Lo primero que se puede hacer es no medirla igual que el resto. Lo segundo es, ojo con las figuras de counselor en las empresas que no son tales. Por ejemplo, yo fui uno de ellos. A mí me dijeron, vos sos counselor, te va a gustar, presentate porque sos afable, no sé qué. Yo acepté como una figura de algo que después me di cuenta que no estaba recibido. Esto fue en el 2007, creo. No tenía ni idea de la carrera yo en esa época. Pero bueno, ese es un warning. Y mi pie afuera fue creo que esta situación. Dije, yo no puedo ser partícipe de que esta chica no pueda subir o ascender porque tiene una discapacidad y no se la encuadre dentro de una particularidad o acordar con ella si quiere o no. Pero fue feo darme cuenta que por ahí podía llegar a estar implicado hasta en algo de eso. Fue como heavy. Y me pusieron el título de counselor. Y ahí empecé a googlear y aparecí ahora, que me recibí. Lo que estoy mirando es lo que dice Daniel, hoy con el nuevo modelo de trabajo, ¿no? Sería mucho más fácil, tendría mucha más accesibilidad a espacios laborales las personas con
con discapacidad, ¿no? Claro. Porque hoy tenemos un montón de herramientas desde la informática que una persona podría trabajar desde su casa si tiene el espacio y la comodidad para hacerlo, y podría estar acorde a ese espacio laboral, porque aparte su capacidad cognitiva posiblemente es mayor que la nuestra. Fue dolorosa la respuesta de la empresa, es dolorosa la falsa empatía ante la discapacidad y las cuestiones de género en las empresas, porque hay una falsa empatía actuada y sobreactuada por demás. Exactamente. Que da vergüenza ajena. Es preferible decir me incomoda o no sé cómo reaccionar, que fingir algo que no es. Y esta chica se daba cuenta. Pero bueno, eso fue... En realidad vino el comentario a través de cuál es el paso que uno decide empezar un camino de salida. A mí me llevó años, pero esto fue lo que dije, bueno, basta. Bueno, hay una situación límite que marca un antes y un después. En tu caso tuvo que ver con la ética, en mi caso, y que el cuerpo no me da más igual, pero esa cosa de discapacidad o de... Sí, que es cumplir por una ley. Uno internamente no se siente bien realmente siendo partícipe de esta situación. Realmente uno lo palpa casi corporal. En cada evento la subieran al escenario para aplaudirla y digamos, nosotros cumplimos con la ley. Realmente lo recuerdo y me avergüenzo de yo haber ayudado en algún punto a subirla en algún momento al escenario, porque era lo que... Aparte estábamos como orgullosos de eso y después me di cuenta que no era la situación. Muy lamentable. Bueno, pero el otro día estuve en una conversación de las personas con discapacidad, que ahora se llama movimiento, se está hablando del movimiento DIS, ¿sí? Hoy se están hablando de movimientos DIS, no se está hablando ya ni de discapacidad ni de discapacidad diferente, sino se está hablando ya de un movimiento, ¿sí? Entonces, la misma gente que estaba en la conversación eran todas personas con discapacidad que dicen, estamos cansados de que nuestra legislación y todo lo que nosotros tenemos que hacer o todo lo que nosotros necesitamos lo haga alguien que no tiene la condición de discapacidad, ¿sí? Claro. Porque no saben cuál es nuestra percepción de la realidad. Tal cual. Entonces, necesitamos nosotros trabajar en la legislación y en todo lo que necesitamos, en los espacios de trabajo, en reubicarnos nuevamente, porque si realmente vamos a hablar de inclusión, bueno, que sea real. La obra social de Neuquén es la única que atiende discapacitados por discapacitados. El ISSN, ¿no? Es increíble. El Instituto de Seguridad Social de Neuquén. La parte de discapacidad te la atienden discapacitados, la verdad que es admirable. Muy bien. Perdón, muy empáticos. Perdón, los corto un segundito. Vanessa tenía hace un rato la mano levantada. ¿Qué querías decir, Vanessa? Sí, te quería consultar, Leandro, en este año y medio que hubo home office en muchas empresas, ¿se ha visto una disminución del acoso laboral? ¿Se midió esto o no se sabe qué ha pasado con el acoso laboral? Bueno, en el último congreso que se estuvo realizando, de hecho que creo que quedan 2 ponencias más de la Organización Internacional del Trabajo, se estuvo hablando justamente de esto y es donde entró en temática un concepto nuevo que se llama cybermoving, que es en realidad, bueno, la evolución, por así decir, dentro de lo que es la eficacia del moving, que es el acoso de trabajo. En realidad no es que ha desaparecido por el teletrabajo, sino que justamente el teletrabajo tampoco está regulado legalmente. Entonces eso también deja un gris y un vacío legal para que las organizaciones exijan de manera libre, por así decirlo, a los trabajadores. En realidad no ha disminuido ni desaparecido, sino que se ha disfrazado, se ha vuelto más eficaz, porque todos sabemos que detrás de lo que es lo cibernético se borran las líneas de espacio-tiempo. Entonces, se ahorran dinero en alquiler de oficinas y de luz y de laptop, ¿no? Además. Sí, tal cual. Sí, pero la pregunta es más allá de eso, por ejemplo, el tema del aislamiento, que en una oficina es mucho más visible. Ahora, si cada uno de los empleados está desde su hogar, ¿cómo medís ese aislamiento que antes te provocaban o no en la oficina? A eso voy. Porque es distinto, justamente pueden no invitarte a reuniones, por supuesto, puede haber un chat aparte y dejarte afuera, eso también debe existir. Ah, ok.
Eso es algo que pasa también. De hecho, sí existe. Se generan grupos de WhatsApp aparte de donde esta persona no participa, se la excluyen de proyectos dentro de la empresa, no se la notifica de novedades con respecto al trabajo. Inclusive dentro de las redes sociales de cada una de estas personas también se los acosa, y eso es algo que legalmente se estuvo trabajando en España, donde esto se considera que también es acoso laboral, más allá de que sea dentro de las redes sociales personales de los miembros del trabajo. ¿Por qué? Porque son vínculos que uno tiene laboralmente hablando. Entonces, estos vínculos que uno tiene laboralmente hablando, si lo acosan, más allá de donde sea, si son dentro de las redes sociales personales, porque también ahí a veces se hace sexting, dentro de eso se hace la sextorsión, inclusive esto también acontece, está también ¿cómo se dice? Bueno, la estafa dentro de los mismos compañeros, estas cosas aparecen que son propias del ciberacoso. También se considera que es acoso de trabajo, porque son compañeros de trabajo y afecta las relaciones laborales y afecta el desempeño de una persona y afecta sus dimensiones psicosociales. Así que también, sí, esto es algo que se estuvo trabajando actualmente porque es un fenómeno único. Claro. Así que sí. Gracias. Sí. Bien, bueno, buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero ya vamos por las 2 horas casi de encuentro. Pasaron volando para mí. Sí, para mí también. Fue una temática muy, muy interesante y que te agradezco, Lean, perdón, te agradezco por compartirla con nosotros, por compartir este tiempo también para estos encuentros para counselors laborales, que es totalmente ad honorem y gratuito. Lo único que hacemos es tratar de traer temáticas que nos ayuden a nosotros como profesionales a poder desarrollar un poco más el rol del counselor en el ámbito laboral, y quizás todas estas temáticas nos sirvan para poder pensar propuestas de proyectos o de trabajos que podamos ofrecer en las organizaciones. Así que te agradezco, Lean, también me imagino que estarás disponible a futuro para cualquier consulta que las personas tengan o cualquier proyecto que tengan en mente y quieran incluirte. Me imagino que podrán contar contigo. Sí. Y agradecer a todos los presentes, todas las presentes que nos bancan en cada encuentro, que vienen participando y que vienen compartiendo sus historias también, sus experiencias y sus puntos de vista. Así que yo estoy muy contento, estoy muy agradecido. Y nada, gracias por estar. No sé, Guille, si querés comentar algo más y Lean. Muy, la verdad contento de todo esto que estamos haciendo todos juntos, ¿no? De sentir que el counseling en el ámbito laboral, más que posible, es necesario. En esta temática que nos contaba Leandro, vemos que el punto crucial está en que la persona deje de sentirse aislada, ¿no? Y es el ámbito de escucha el que sería el más adecuado para que esa persona pueda empezar a hablar de esto que no puede hablar, ¿no? Entonces, nada, veo ahí, como decía Damián, ¿no? Ya puede estar saliendo un producto, digamos, un servicio que podemos estar ofreciendo a cualquier tipo de organización, porque el acoso se da en una parroquia, en un grupo scout o en una empresa. Es decir, en cualquier lado donde alguien que no está muy preparado o muy maduro emocionalmente se ve con un gramo de poder y aparecen temas de abuso, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, como algo muy importante, además, como para estar atento, ¿no? Cuando alguien está muy encerrado en sí mismo, tratar también de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, detectar las señales es fundamental. Claro, detectar las señales es fundamental para indagar sobre esto.
No, yo lo que quería agregar es agradecerles a vos y a Guille por permitirme este espacio, porque más allá que sea ad honorem, yo la verdad de lo que me llevo todo esto es que se pueda difundir todo esto, porque la realidad es que está muy invisibilizado, se habla muy poco del asunto, más en nuestra profesión, así que esto me parece fundamental, poder generar difusión, generar conciencia sobre todo, y bueno, expandirlo, ¿no? Porque esto es así, es como las ondas concéntricas, uno genera la acción y bueno, espera que esto repercuta, ¿no? En todos aquellos los cuales la reciben. Así que bueno, y agradecer a todos los colegas que aportaron y bueno, estuvieron presentes y bueno, me escucharon tan respetuosamente. Excelente, Lean, excelente. Gracias. Si quieren desmutearse para decir gracias o aplaudir, yo voy a aplaudir. Bueno, pero gracias, te agradezco. Muchas gracias. Este aplauso es tuyo. Gracias. A todos. Para el resto de las personas, si tienen alguna temática que ayude a los counselors a seguir potenciando y difundiendo el counseling en el ámbito laboral, bienvenidos sean, podemos presentarlo en los próximos encuentros. Nada más que decir, después subimos esta charla junto con la del encuentro pasado, que todavía no pude subirla al canal de YouTube, pero la voy a estar subiendo entre hoy y mañana, que fue sobre cómo acompañar a emprendedores desde el counseling. La voy a estar subiendo entre hoy y mañana, así que nada, visítenos después en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias.